Buenas noches, mi nombre es Paula Andrea Olaya. Voy a explicar la guía número 7 del plano. Guía número 7, matemática fundamental, plano cartesiano. Entonces nos dice que el plano cartesiano resulta de interceptar de forma perpendicular dos rectas numéricas en el origen. Ese punto de intersección es el origen de coordenadas. Los puntos en el plano se identifican con las coordenadas del punto. Si P es un punto plano, entonces este se identifica con el par ordenado XY, donde X corresponde a la proyección sobre el eje X y el valor Y es la proyección del punto sobre el eje Y. Es decir, cuando el punto P tiene coordenadas X, Y, el origen de las coordenadas es 0, 0, 0,0. Las rectas dividen el plano en cuatro cuadrantes, enumerados en sentido antihorario. Uno, 2, 3, 4. Determinar la distancia entre los puntos en la recta se hace a través de la noción de valor absoluto, que se hace como trabajo opcional de parte del estudiante al final del texto. El concepto de distancia se extiende al plano cartesiano, que será indispensable para resolver los problemas en el contexto del plano. La distancia entre puntos del plano exige el cálculo de una raíz cuadrada, por lo que siempre será una cantidad positiva al ser una magnitud. Si A y B son dos puntos del plano, hallar la distancia desde el punto A hasta el punto B será equivalente a determinar la distancia del punto B hasta el punto A. Diferencia entre puntos. La diferencia entre P1 y P2, entre los puntos P1 y P2, en el plano cartesiano se define como la medida del segmento, determinado por este par de puntos, y se puede hallar utilizando la siguiente expresión. Por ejemplo, hallar la distancia entre los puntos P y Q. Lo primero que vamos a hacer es etiquetar las coordenadas de los puntos para sustituir en la fórmula de distancia. El orden como se etiquetan las coordenadas es el orden en el que se pueden sustituir. Entonces, cuando ya las tenemos etiquetadas, las sustituimos y simplemente resolvemos. El punto mm, medio del segmento entre P1 y P2 es el punto P entre P1 y P2, cuya distancia de P1 es igual a la distancia de P2. Si P1 y P2 están sobre el plano, entonces el punto medio las tienen coordenadas. Entonces quedaría con la fórmula que está allí para hallar el punto medio. Para hallar el punto medio del sector determinado por estas dos expresiones. Entonces primero que debemos hacer, lo que ya hacemos, etiquetar las coordenadas y luego sustituir en la fórmula, resolver y nos van a dar los dos puntos que van a ser el punto medio, pendiente de una recta. De geometría euclidiana, se sabe que dos puntos en el mismo plano determinan una única recta. La pendiente de una recta está asociada a su inclinación respecto al eje X. Sin embargo, perdón, y se define como la tangente del ángulo que forma con el eje X. Sin embargo, este concepto no se emplea en este curso para referirse a la pendiente, de lo contrario se emplea la fórmula para el cálculo de la pendiente de la recta. Si P1 y P2 son puntos sobre la recta. La pendiente L se calcula en la siguiente expresión. Entonces, así. Por ejemplo, calcular la pendiente que pasa por los puntos. Primero las etiquetamos, los sustituimos y nos da el valor. Ecuación de la recta. La ecuación de la recta canónica o ecuación pendiente-intercepto tiene la forma y es igual a mx más b. La ecuación punto pendiente para una recta con una pendiente que pasa por el punto. Es decir, que y se convierte en y igual a m por los datos del punto más y. Entonces la ecuación m es la pendiente y b el corte en el eje y. Debemos tener en cuenta la ecuación de una recta queda determinada por dos puntos o por un punto y su pendiente. Para determinar la ecuación de la recta se tienen varias posibilidades, las cuales dependen de los que se dan. Analizando estos ejemplos. Entonces nos dice,
Dada la pendiente y el corte con el eje Y, nota, la recta con la pendiente corta en el eje Y con un valor y debemos escribir la ecuación. Entonces, ya tenemos los valores, los reemplazamos en la fórmula. Sabemos que la fórmula de Y es igual a mx por b menos b. Entonces, sustituimos los valores que ya tenemos en la fórmula. Ahora, dados los puntos que están en la recta, dicen hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos, solución. Con los puntos sobre la recta, la ecuación se determina de la siguiente forma. Primero tenemos que etiquetarlos para calcular la pendiente. Ya tenemos la pendiente, lo que hacemos es sustituir en la ecuación de la recta. Luego escogemos uno de los puntos para sustituir en la ecuación, porque ya tenemos los puntos de la recta. Entonces sustituimos uno de los dos. Luego hallamos b. Realizamos el producto, simplificamos. Y así hallamos b. Nos da el valor, que es menos 5. Y podemos graficar la recta. Nos dice, dado un punto y la pendiente, se sigue desde el paso 2 de la opción anterior. Ecuación general de la recta. Existe una ecuación para representar, existe otra forma de representar algebraicamente una recta, mediante una ecuación llamada ecuación general de la recta, que tiene la forma que nos dan aquí. Convertir la ecuación de la recta en su ecuación general. Entonces, lo que hacemos es igualar la z, sumando a la ecuación general. Entonces, tenemos la ecuación, resolvemos, pasamos el dividendo a multiplicar, igualamos a cero y ahí tenemos la ecuación de la recta. La ecuación general de la recta. La representación de la ecuación general de la recta se puede revertir despejando la variable y escribiendo la forma de la ecuación tal y es igual a mx más b. Convertir la ecuación general en su ecuación canónica. Entonces lo que hacemos es despejar y. Al despejar y vamos a poder hallar la ecuación canónica a partir de una ecuación general. Una recta tiene una ecuación de dos variables, en dos variables. De igual forma, esta para cada valor de x tiene un valor de y, convirtiéndose en una ecuación que tiene infinitas soluciones para un valor de x. Si se considera otra recta con otra ecuación, se convertirá en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, las cuales darán solución según su posición en el plano. Entonces nos dicen grafica un sistema 2 por 2. Sistema 2 por 2 consiste en dos ecuaciones con dos incógnitas que podrían ser nombradas como x, y. Cada una de estas ecuaciones representadas presenta una recta. Las posibilidades de solución del sistema se han reflejado geométricamente como dos rectas que se cortan en un punto, dos rectas que coinciden o no se cortan. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones y representar gráficamente la solución. Entonces, cada ecuación corresponde a una ecuación general de la recta. Se emplea el método de sustitución para determinar si es posible el conjunto de solución. Se despeja la variable x y queda x igual 5 más 3y. Se sustituye esta última expresión de x en la ecuación 2 y nos queda la expresión que nos da. Aplicamos propiedades distributivas, simplificamos, somos semejantes, despejamos y. El valor encontrado lo sustituimos en la ecuación que encontramos cuando despejamos x y nos queda el valor de y. Entonces ya tenemos el valor de y, nos queda el valor de x. Entonces ya tenemos el valor de y, pero también de x. Entonces, como ya tenemos el punto, lo que podemos hacer es graficar el punto en el plano. El método de sustitución no es el único método que existe para resolver un sistema de ecuaciones. Existen métodos como el de eliminación, el de igualación, que también pueden ser consultados en fuentes, o métodos alternativos de solución. Ahora, ecuación de la circunferencia.
Una circunferencia se caracteriza por su centro, HK, y el radio R. La ecuación canónica de la circunferencia, con el centro HK y el radio R, viene dada por X menos H a la 2 más Y menos K a la 2 es igual a radio al cuadrado. Por ejemplo, la siguiente ecuación de la circunferencia con centro y radio, entonces podemos hallar que el centro tenemos que uno es H y el otro es K, sustituimos en la ecuación y nos da. De igual manera para esta nos piden hallar el centro del radio y la circunferencia con la ecuación, entonces se ajusta para hacer visibles los elementos y nos damos cuenta que eh, el centro es -3,7 y el radio es 3,9. Ahora nos piden hallar la ecuación de la circunferencia con diámetros extremos. El diámetro es el doble del radio. Su punto medio determina el centro. Entonces, para poder hallar la circunferencia con diámetros de extremos, podemos usar la fórmula del punto medio, sustituir y hallamos los valores. Y luego vamos a usar la fórmula de la circunferencia. Como ya encontramos los dos puntos del centro, el punto medio, pues entonces ya esto lo reemplazamos en la fórmula de la circunferencia para que nos dé. Nos dicen que hay dos formas de hallar el radio. Media del diámetro dividido en dos, las coordenadas etiquetan se sustituyen en la fórmula de distancia. Aquí está la fórmula de distancia, etiquetamos, sustituimos, solucionamos. Ahora, hallar la distancia del centro del radio. Digamos que es mucho más sencillo porque aquí tenemos la ecuación de la circunferencia y sabemos que el centro está conformado por H y por K, que son parte de la ecuación. Determina el centro y el radio de la circunferencia. De igual manera. Determina las coordenadas del centro y el valor del radio y la circunferencia de la ecuación. Entonces, la ecuación se puede escribir como, en donde H y K van a ser el 0 y 0, y entonces el radio va a ser 1, este es conocido como el círculo unitario. Dada la ecuación, eliminar paréntesis, simplificar y igualar a 0 para hacer la ecuación general de la circunferencia. Entonces lo que hacemos es, exactamente, eliminamos los paréntesis, simplificamos, términos semejantes, igualamos a 0. Y allí encontramos que la ecuación canónica fue la inicial y la ecuación general dice que no refleja información. Nos piden determinar si la ecuación x a la 2 más y a la 2 más 3x menos 5y más 1 corresponde a la ecuación de una circunferencia. En caso de serlo, hallar las coordenadas del centro y el radio. Entonces, ¿cómo determinar si es una circunferencia? Hay que completar cuadrados. Entonces, lo que se deben hacer es asociar las variables x con x y y con y. Se suman ambos lados al cuadrado, se suman ambos lados el cuadrado de la mitad de los coeficientes de las variables, tanto de x como de y. Por ejemplo, el coeficiente en las x es el 3. Entonces, con el 3 sobre 2 y lo elevamos al cuadrado. En ambos lados de la igualdad. Lo mismo para y. Y cuando tenemos esto, resolvemos y elevamos al cuadrado cada uno. Ahí tenemos el centro y el radio. Nos piden hallar el centro, el radio y la circunferencia con esta expresión. Entonces nos indican que vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior de completar cuadrados. Y lo mismo, juntamos las x, revisamos cuál es el coeficiente lo mismo entre 2, lo le damos al cuadrado y nos da el resultado de los centros y el radio.